Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Hemos visto la última clase respecto a lo que son los sistemas lineales de invariantes en el tiempo. Y he dicho que cumplían ciertas características, ¿no? La una es que cumplen la adición y la homogeneidad, y por eso se llaman sistemas lineales, ¿no? Y son invariantes en el tiempo porque para cualquier entrada desplazada, su salida también viene a ser desplazada, lo que es lo mismo decir que de alguna forma no va a depender del tiempo la variación de sus parámetros, ¿no? Es un sistema físico. En el caso, por ejemplo, de un sistema variante era el típico avión, ¿no? Si el avión va variando la masa respecto a que pierde combustible, ese sistema es variante con el tiempo porque está variando un parámetro. Es decir, si es que yo midiera una entrada en tiempos diferentes, no sería igual, así la salida no tendría la misma variación de tiempo. ¿Por qué? Porque va a depender cuánto combustible le quede. Eso va a hacer que la masa del avión vaya cambiando, ¿no? Entonces, un sistema variante en el tiempo. Pero normalmente los sistemas suelen ser invariantes en el tiempo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver a continuación, que es la parte de convolución, básicamente la idea es que yo trabajaré solo sobre sistemas lineales de invariantes en el tiempo. O también se les llama sistemas de LTI. Entonces, para que tengan una idea, lo importante de esto es que ustedes entiendan qué es la parte de la convolución. Ya lo habíamos visto en tiempo continuo, ¿no? Pero en tiempo discreto se maneja la misma idea. Imaginemos que tenemos un sistema, en este caso sabemos que es un sistema discreto, ¿sí? Al cual le va a ingresar una entrada y vamos a obtener una salida, ¿no? El sistema normalmente se representa con la letra H, el sistema se representa con la letra H, y la entrada puede ser de diferente naturaleza, ¿no? Pero habíamos dicho que qué pasa si su entrada es una impulso o una secuencia impulso, ¿no es cierto? Una delta de n. Es una delta de n, su salida va a ser h de n. Y eso desde el punto de vista de nomenclatura. Es decir, que h de n se le conoce también como respuesta impulsiva o respuesta debido a un impulso unitario, en este caso a una secuencia impulso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un delta de n y atraviesa a través de un sistema, su salida se vuelve un h de n. Esto va a ser un dato para nosotros poder realizar la convolución. Lo mismo pasaba en tiempo continuo, necesitaba un h de t, un delta de t para tener un ht, ¿no? La que iba a ser de la misma manera. Pero lo importante no es saber la respuesta impulsiva. Lo importante es saber qué pasa si, por ejemplo, yo pongo una señal cualquiera, es decir, una señal x de n, una señal genérica. Yo voy a obtener una señal y de n, ¿no? Será para una señal cualquiera a través del sistema, del proceso, ¿no? Entonces yo necesito tanto el h de n como dato y el x de n como información de la entrada de la señal. Entonces el h de n no se olviden que es, bueno, el h minúscula, ¿no? Es la respuesta impulsiva. Entonces, si yo conozco la respuesta impulsiva y conozco la señal x de n, yo sí puedo decir que el sistema puede ser reconocido o se puede determinar a través de la convolución. Sí, se puede determinar a través de la convolución. Eso sería en cuanto a tiempo continuo y en tiempo discreto funciona de la misma manera, ¿no? Ahora, yo necesito conocer dos cosas de los sistemas. La una es qué significa respuesta impulsiva, ¿no? Respuesta impulsiva. Bueno, respuesta impulso le voy a poner, pero es lo mismo, ¿no? O también se le conoce como respuesta muestra unitaria. Muestra unitaria, ¿no? Eso será cuando tienen una señal delta de n, ¿no? Una muestra que es simplemente un pulso de n en el tiempo cero. Y que si eso se aplica a un sistema LTI, es decir, para un sistema lineal e invariante en el tiempo, obviamente el sistema LTI va a ser en tiempo discreto, ¿no? La misma vía para tiempo continuo. Entonces se obtiene, es que yo le aplico esa respuesta impulso, voy a poner el contracolor, o respuesta unitaria, a un sistema discreto, se obtiene, se obtiene como respuesta, tiene como una respuesta del sistema, ¿no? El sistema, cuando la entrada es un delta de n, ¿no? Vamos a poner aquí para que quede como teoría, sería
que la respuesta impulsiva es cuando yo le ingreso una muestra unitaria, ¿no? Un delta, ¿sí? Esto matemáticamente vendría a ser, imaginemos que tenemos un H, sería un H. Un HDN también es conocido como, al aplicar un operador, no se olviden esto del operador, es del sistema como tal, ¿no? Pero el sistema puede estar escrito de muchas formas. Normalmente los sistemas están descritos a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, ese operador puede ser una multiplicación, una división, puede ser una derivada, una integral o la mezcla de derivadas de integrales, etcétera, ¿no? Pero este h puede ser cualquier cosa. Pero el momento que yo sobre ese h ingreso una entrada delta de n, obtengo h de n. Eso se le llama como respuesta impulso. Y es indicado arriba, lo que está en morado, ¿no? Eso, yo necesito conocer la respuesta impulso para poder conocer ahora para una entrada arbitraria. ¿Qué pasaría que yo tengo como información la respuesta impulso, pero realmente a mí me interesa determinar la respuesta a una entrada arbitraria, ¿no es cierto? Es decir, para una señal cualquiera. A esa señal cualquiera le vamos a llamar x de n, ¿no? ¿Sí? Que puede ser cualquiera. Yo quiero determinar eso. Esto se puede determinar como de la siguiente manera, ¿sí? Y habíamos visto, bueno, perdón, se puede expresar, ¿sí? Quiero ver cómo yo podría expresar esta señal, ¿no? El X del HDN ya sabemos que es la respuesta impulsiva, que va a ser un dato. Pero el X de n también ya lo hemos estudiado. El X de n puede ser visto de la siguiente forma. Eso de manera general, ¿no? Puede ser visto de la siguiente manera. Entonces el X de n va a ser igual a la sumatoria, eso ya habíamos visto, desde, va a ser igual visto a la sumatoria desde k igual a menos de infinito hasta infinito para todos los valores de k, ¿no? Hasta infinito de x de k, que multiplicaba los delta desplazados, ¿no? Delta de n menos k. Es decir, que la señal x de n puede ser vista de esta manera, ¿no? De forma arbitraria, esta función arbitraria, que puede ser cualquier forma dependiendo de los valores de x y de los desplazamientos, es una señal cualquiera, una señal arbitraria. Se representa o se expresa de esa manera. Pues, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar la respuesta al sistema debido a una respuesta a una entrada arbitraria y que la entrada arbitraria esté expresada de esa manera? No se olviden, estos delta de n menos k son los desplazamientos los impulsos dependiendo de la amplitud del x de k, ¿no? Yo considero lo siguiente, yo debería tomar en cuenta algunas cosas. Debido o puesto que el sistema es lineal, la respuesta del sistema sería de la siguiente forma. La respuesta del sistema ante una entrada x de n tiene la siguiente forma. Simplemente voy a escribirle acá, ¿ya? Entonces sería así. Yo sé que la respuesta del sistema es y de n. Es y de n, ¿no es cierto? Y de n va a ser igual a ¿qué? Al operador h. Yo voy a escribir de otra forma para que no se vea con corchetes y corchetes, ¿no? De x de n. Es decir, acá arriba, acá arriba, si te ven en esta ecuación que voy a subrayarle, ahí le estoy, el h de n es la respuesta impulsiva, porque la entrada es delta de n. Pero ahora quiero saber a qué es igual y de n, ingresando toda la ecuación, no toda la función. Entonces sería lo mismo que decir h de esto, y aquí sería cómo se expresaría el x de n. Y el x de n vendría a ser la sumatoria desde k igual a menos infinito, para que recorra todo, ¿no? Hasta infinito, ¿sí? De x de k, delta de n menos k, delta de n menos k, ¿no? Entonces simplemente sigue pasándole sobre el operador. Entonces básicamente yo puedo decir que el y de n
va a ser igual acá. Como sabemos que el sistema es lineal, ¿sí? El sistema es lineal, porque ya habíamos visto arriba que los sistemas que vamos a trabajar aquí son LTI. Como sabemos que es lineal, cumple una condición, y esa condición es, bueno, cumplen dos, ¿no? La adición y la homogeneidad. Pero si vemos aquí qué significa la homogeneidad, y dice, si tienes un x de 1 y le multiplicas por un factor, un número entero, bueno, perdón, un número real, o bueno, por cualquier número, sería el número multiplicado por la salida. Entonces, si ustedes se fijan, ese alfa, que es un número cualquiera, una constante, puede salir del operador. Eso es muy común. Por ejemplo, ustedes sacan la derivada de, por ejemplo, 4x al cuadrado. El 4 sale de la derivada. Si hacen el integral, yo que sé, de 5 coseno de x, el 5 puede salir del integral. Entonces, normalmente en los operadores se cumple eso. Entonces, si un sistema es lineal, yo podría decir lo siguiente. Esto que está expresado de esta manera, de esta sumatoria que ustedes le ven aquí, podría, podría salirse y aquí se podría aplicar el operador, el h del delta de k. ¿Por qué no se aplica sobre x de k? Porque x de k son valores constantes. Es decir, valdrá 1, 1.2, 0.7, 10, 20, lo que sea. Entonces, por eso yo puedo, al hacer de este operador, yo sé que los x de k son valores constantes, entonces las constantes salen del operador, justamente por la propiedad de acá arriba, de homogeneidad. Gracias a esta propiedad yo puedo saber que es de esta forma, ¿no? Y además de eso se mantiene la sumatoria porque cumple con la adición, mire. Dice que h de x1 más x2 es y1 más y2. Entonces esta sumatoria se puede seguir manteniendo porque al final sigue siendo una sumatoria. Entonces cumple con la adición. Entonces, porque es un sistema lineal, ¿no? Y finalmente, si ven este que dice h de delta de n menos k, nos vamos para arriba. Imaginemos que a este delta, en vez de que sea delta, le hago menos k. Como sé que el sistema es invariante en el tiempo, también la salida va a ser n menos k, porque es invariante en el tiempo. No se viene que significa que es invariante en el tiempo. Para una variación en la entrada de tiempo, va a ser la misma variación en la salida de tiempo, entonces se mantiene, ¿no? Entonces yo podría mantenerme en vez de que sea h de delta de n menos k, va a ser h de n menos k minúscula, ¿no? Entonces, eh, gracias a que es un sistema invariante en el tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a poner debido a que el sistema es invariante en el tiempo, yo puedo describir el invariante en el tiempo. Le voy a copiar acá para que se acuerden. Es invariante en el tiempo significa que si la entrada tiene una variación en tiempo, la salida también tiene una variación en tiempo. Bueno, aquí le voy a poner como está ahí. Como se ve feo corchete y corchete, le voy a poner llave y luego corchete, ¿no? Pero solo es por nomenclatura, ¿no? Ya, para que quede así, ¿no? Entonces, finalmente yo puedo decir, voy a poner aquí, ¿no? Finalmente, la respuesta para una entrada arbitraria, ¿no? Que es cualquier entrada. Entrada arbitraria, arbitraria, de un sistema, ¿no? De un sistema LTI. De un sistema LTI, en este caso discreto, es esta forma de acá. Y ya le voy a completar, ¿no? De esta forma de acá y este operador me quedaría como simplemente que fuera H, ¿no? Lo voy a copiar por acá. Y gracias a que es LTI, si no fuera LTI no podría llegar a esta ecuación, ¿no? Esta sería la llamada convolución. Como es discreto, habíamos visto que en continuo se llamaba integral de convolución. Aquí se llama suma de convolución. Suma de convolución, ¿no? Se llama suma de convolución. Entonces ya esto podemos calcular. Ustedes se fijan, esto ya lo hicimos, ¿no? Que ahora se le va a hacer desde el punto de vista, se podría decir sumatorio, ¿no? En el otro, en cambio, era integral. Resulta ser un poquito más elaborado.
Pero en continuo suele ser más complejo realmente que en discreto, ¿no? Entonces, la convolución básicamente, voy a poner aquí la convolución de dos secuencias, en este caso x de n y h de n. H de n, la encuesta impulsiva ya nos dan como dato, ¿no? No se olviden, el h de n ya tengo como dato, entonces, esto de aquí no nos tenemos que preocupar. En el siguiente curso ustedes ya, a lo mejor les toque determinar eso, ¿no? La respuesta impulsiva. Y le voy a cambiar un poquito la nomenclatura. Bueno, voy a ponerle, ¿cómo sería, no? Aquí sería el h, perdón, el x de k. Voy a poner cómo sería la convolución, ¿no? ¿Cómo más le pueden encontrar? Sería x de n, convolución h de n, ¿no? Es igual a la sumatoria de k menos infinito infinito, de x de k, h de n menos k. ¿Sí? Esa sería la convolución. No se olviden, en este contexto, este asterisco de aquí significa convolución. Por eso cuando ustedes escriban algo referente a matemáticas o estén escribiendo algo de su tesis o lo que sea, siempre tienen que indicar qué operación es. A veces en algunos libros te ponen esto y podría verse como una convolución. Por eso es importante que ustedes definan, ¿no? En el contexto de sistemas diseñales, este operador que en otro contexto puede ser multiplicación, aquí viene a ser una convolución, ¿no? Esta convolución tiene ciertas propiedades, ¿no? Va a tener ciertas propiedades. La una es la propiedad mutativa, que básicamente es que yo puedo multiplicar, yo puedo hacer convolución eh, x por h o h por x. Al final es lo mismo, ¿no? Y esto de aquí va a ser igual que hacer el inverso, es decir que se podría aplicar un revés h de x, ¿sí? H de x. Puedo hacer la propiedad asociativa, ¿sí? Entonces, esto de la conmutativa, si usted le hacen convolución x de n, vendría a ser la sumatoria de h de k por x de n menos k. Se puede hacer en el otro sentido también, ¿no? En este caso, digamos que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer x de n, que se multiplica a h1 de n, h1 de n, ¿sí? Y eso, y todo esto que se puede multiplicar, yo que sé, h2 de n, h2 de n. Eso viene a ser igual como que yo pudiera, por ejemplo, multiplicarle el x de n por, asociando los otros términos, pueden ser, aquí no, sería, por ejemplo, h1 de n, convolución h2 de n. Por eso decimos que puede ser asociativa, ¿no? Estas propiedades me sirven mucho cuando hago algún tipo de demostración. Entonces, h de 2 de n, ¿no? La propiedad asociativa. Además, tenemos también la propiedad distributiva. Distributiva. Básicamente sería x de n y x de n. Es que multipliquemos, bueno, convolución por h1 más h2, ¿no? Normalmente estos sistemas que son lineales y cumplen siempre estas propiedades, ¿no? Más h2 más h2 de n. Si es distributiva, podemos hacer x de n, convolución h1 de n, h1 de n, más x de n, convolución h2 de n, ¿no? Esa sería la famosa propiedad distributiva. En algunos casos puede ser útil, ¿no? Para algún tipo de demostración normalmente. Eso sería, bueno, H2, ¿no? Sí, no sería la propiedad distributiva. Ahora, existen algunas propiedades también que son muy interesantes para la convolución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hago convolución h de n, convolución de delta de n? Si hago esta convolución,
básicamente sería como hacer x de n. ¿Sí? Es decir, x de n convolución de delta de n me da el x de n mismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ese x de n, por ejemplo, perdón, el delta de n está desplazado, o está en atraso o en adelanto, -1, por ejemplo? Pues la salida o la convolución de esa operación también estaría atrasada la señal original, o sea, la señal de entrada, ¿no? Sí, en este caso la señal arbitraria. Entonces, de manera general, yo podría decir que x de n menos k es igual a x de n menos k. Es decir, que cuando yo hago convolución por una señal delta, y si esa delta está atrasada o adelantada, la señal primera, es decir, la señal arbitraria, también va a estar atrasada. En este caso está atrasado -1 y en este caso está atrasado menos k. ¿Sí? Entonces, eso sería la parte de la convolución como tal. Estas propiedades son muy útiles porque para algunos ejercicios resulta muy sencillo su aplicación. Y esto vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo, luego vamos a ver la parte un poco más compleja, pero vamos a hacer un ejemplo de convolución, ¿no? Luego vamos a ver que existen pasos para hacer la convolución, pero antes vamos a hacer la convolución desde el punto de vista analítico, pero para un sistema que es muy sencillo, ¿no? Vamos a determinar la convolución de x de n asterisco h de n, ¿sí? h de n. Entonces ya me dan los dos datos, me dan x de n y me dan h de n. Pues voy a ponerle acá cómo serían las señales. Entonces fíjense bien, estas señales de aquí son dos señales o dos secuencias discretas de x de n y de h de n. H de n y es dato, ¿no? Es decir, es una señal impulsiva del sistema. X de n, en cambio, es una señal arbitraria que voy a ingresar al sistema para conocer la salida. Pues lo primero que vamos a hacer es cómo se aplicaría o cómo se encontraría de forma analítica. Y vamos a ver cómo se encuentra de forma gráfica y ahí sí vamos a ver todo la parte del algoritmo para encontrar los pasos de convolución. Pero primero vamos a ver la parte analítica, ¿no? Pues, ¿cómo sería para hacer de forma analítica una convolución? Lo primero que debo hacer es determinar a qué es igual x de n. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Lo voy a escribir. X de n es igual. En este caso sería para el delta vale 1, entonces sería delta de n más, estoy haciendo el x de n, ¿no? El siguiente vendría a ser delta, todos valen 1, entonces no se multiplica por ninguna amplitud. N menos 1 más el delta de n menos 2 más el delta de n menos 3, ¿no? N menos 3, ¿sí? Esto básicamente, no se olviden, es por los atrasos y las amplitudes que estoy multiplicando, sacando x de n, ¿no? Ustedes ven ahí, es el x de n de aquí. Ya saben que el primero, miren, está en 0, es delta de n. El segundo es, bueno, en n igual a 1, está atrasado 1, por eso es delta de n menos 1. El siguiente es 1 por delta de n menos 2. Y el siguiente es 1 por delta de n menos 3. Eso sería x de n, ¿sí? Entonces, miren, esta parte analítica normalmente se aplica cuando las series o las secuencias son cortas. ¿Por qué? Porque si fueran 1000 números o infinito número, no se puede hacer. O sea, como encuentro una ecuación muy larga, no se va a poder hacer, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con h de n. Entonces, h de n también hacemos como es. Podrían tener cualquier valor, en este caso la amplitud vale 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, vale lo mismo. Sería delta de n más delta de n menos 1 más delta de n menos 2 y hasta ahí nomás, porque ese solo tiene hasta 2, ¿no es cierto? El h de n. Si le vemos acá, este h de n, fíjese, tienen delta, delta n menos 1 y en delta n menos 2, ¿no? Entonces tengo h de n y tengo delta, no, h de n y x de n, ¿no? Entonces me quedé de esta forma. Voy a aplicar la convolución, ¿sí? La convolución, bueno, aquí voy a poner operando. Voy a ponerle, de acá voy a ponerle esta partecita. Le vamos a hacerle ya un poco más completo, ¿no? Voy a hacer así. Sabemos que y de n
Dice que x de n multiplicado por h de n. Entonces le pongo aquí y le voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarle x de n ahí. En vez de h de n, voy a hacerle así para que le vean. Esto lo pongo en amarillo. Y aquí le vamos a multiplicar por... Vamos a ingresar lo que esté en amarillo. ¿Ya? Voy a ponerle así. Y voy a ingresar el delta de n, lo que esté en amarillo aquí. Listo, entonces tendría ahí. Simplemente le ingresé. Y luego sigo operando. Entonces aquí tendría y de n es igual a ¿qué? X de n que multiplica. Vamos por el primer elemento. Vendría a ser delta de n. Bueno, aquí sería el operador ya convolución, ¿no? Convolución más. Esto viene primero, hice este por el de aquí, ¿no? Lo que estoy haciendo es de esto, estoy multiplicando elemento a elemento. Este por el de aquí, luego el otro por el siguiente, y por el de acá, ¿no? Cada uno del x de n por cada uno de esos elementos. Entonces me quedaría de esta forma. Sigo operando más, otra vez de x de n, pero ahora por el delta de n menos 1. Delta de n menos 1 y más x de n. No se vienen aquí, pero se me pasó. Convolución, sigue siendo para cada elemento, ¿no? Convolución por delta de n menos 2. Delta de n menos 2. Sí, delta de n menos 2. Me quedaría de esta forma, ¿no? Ahora también aquí algo interesante resulta ser lo siguiente. Aquí tendría este de aquí. Tendría esta forma, ¿no? Aquí voy a tener, se fijan, tengo tres convoluciones, ¿no? Básicamente para tres términos. Me quedaría y de n. Y aplico lo que vimos arriba. Entonces aquí tengo y de n igual. Entonces para que vean voy a tener tres convoluciones. Fijarse bien este de aquí. Lo voy a poner en un color. Que vaya viendo. Y en este. Este de acá tiene, voy a poner en otro color. Para que vayan viendo cómo desarrollo. Este tiene otro color. Que vendría a ser. Este sería este color. Pues tengo el x de n. Fijarse si yo les había indicado acá arriba estas operaciones. Si es x de n convolución delta de n, es del mismo x de n. Pero si es x de n convolución delta de n menos 1, es el x de n menos 1. Y si es x de n convolución delta de n menos k, es de x de n menos k. Aquí voy a aplicar lo mismo. Entonces el primero, x de n, al hacer la convolución, simplemente me queda el mismo x de n más el de acá, x de n, al hacer la convolución, se vuelve, el de acá se vuelve menos 1, y este se elimina, más, me voy al último, como tengo esto acá, no estoy haciendo de la operación que había indicado acá, no las propiedades, pues yo sé que este va a tener 2 atrás, o sea que sería n menos 2, y se elimina la convolución, ¿sí? Y ahorita ya puede empezar a operar, lo voy a poner de esta forma, ya, entonces yo sé que y de n es igual. X de n ya sabemos cuánto es, miren, está acá, entonces cojo el x de n, le pongo ahí, ya sé cuánto vale, y voy a ponerle con otro, eso sería x de n, ¿no? Le ponemos con los minúsculos que está ahí. Eso sería x de n, más, vamos al x de n menos 1, entonces facilito, voy a ponerle acá, ¿no? Aquí tengo el x de n, voy a ponerle x de n menos 1. Como es x de n menos 1, donde encuentro en n, le ponen n menos 1. N menos 1, n menos 1, n menos 1, y n menos 1. Pues veo cuánto vale x de n menos 1. Aquí se queda x de n menos 1. Aquí se queda x de n menos 2. Acá se queda x de n menos 3. Y acá se queda x de n menos 4. Ya tengo x de n menos 1 y todo esto le copio y le pongo acá. Okay. Voy a ponerle abajo para que se vea más bonito.
Ponerle así. Y eso tendría otro color, ¿no? Voy a poner con el color de arriba, ¿de dónde salió? Con el color de acá, ¿no? Y ahora necesito un x de n menos 2. Voy acá igual, ¿no? Voy acá arriba. X de n menos 2, sí. Menos 1 y x de n menos 2, sí, listo. Voy acá, igual empiezo con el x de n. Le pongo abajo. Pero ahora quiero que sea de n menos 2. Donde encuentren n le ponen n menos 2. N menos 2. N menos 2. N menos 2. Y n de n menos 2. Este vuelve menos 2, el de acá se vuelve menos 3, de acá se vuelve menos 4, de acá se vuelve menos 5. Ya tengo x de n menos 2. Lo que hago igual es x de n menos 2. Y le colocan abajo más. Listo, y este sería con el color verde, ¿no? Este sería con el color. ¿Cuál color es? Y ahí tendría ya la convolución. Si ven de forma analítica es muy simple, de pronto un poco larga, y ahora termino de sumar, ¿no? Y voy a ir viendo cuáles se eliminan o cuáles se repiten o lo que sea. En este caso, como todos son positivos, no creo que se eliminen, ¿no? Vamos viendo uno por uno. El primero que necesito verle aquí, tenemos el n, delta de n solo hay uno, sí, entonces abajo sería delta de n, ¿no? Delta de n, solo hay uno, delta de n, ¿no? Más, veamos delta de n menos 1. Hay 1 y hay 2. Sería 2 delta de n menos 1. 2 delta de n menos 1. Más, tenemos los delta de n menos 2. Hay 1, hay 2, hay 3. Hay 3 de delta de n menos 2. Para que le ponemos 3 de delta de n menos 2. Buscamos los delta de n menos 3. Delta de n menos 3 sería 1, 2, también existen 3, ¿no? Sería 3 más 3 delta de n menos 3 más, veamos los delta de n menos 4. Delta de n menos 4 hay 1, hay 2. Sería más 2. Bueno, en este caso se suman, ¿no? Pero a veces pueden ser de estas. Porque todos son positivos, no se suman, pero en este caso podrían ser de estas, ¿no? N menos 4. Y solo hay uno, un delta más delta de n menos 5, ¿no? Delta de n menos 5. Entonces esta sería la convolución. Miren, como ustedes ven es muy sencillito. Simplemente lo que hay que hacer es la operación. Primero, si me da desde el punto de vista analítico, ¿no? Tengo una señal que, bueno, aquí está gráficamente. Esto se hace cuando el sistema tiene pocas muestras. Si tuviera infinito número de muestras, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, lo que hago es primero el x de n y el h de n, pasarles a una forma escrita analíticamente en función de los atrasos, tanto el x como el h. Luego hago la operación que me dice aquí, x hace convolución h, ¿no? Le pongo x, miren, aquí aplico la propiedad distributiva y luego veo cómo me queda. En el primer caso es x de n delta de n, ya sé que está por esta propiedad, se queda x de n. Luego en el siguiente es x de n convolución delta de n menos 1, entonces ya sé que el x de n menos 1 está trazado y lo mismo va a ser para el delta de n menos 2. ¿Sí? Y luego simplemente reemplazamos el x de n por el x de n, luego el x de n menos 1 por el x de n menos 1, y así los atrasos que sean, ¿no? Y finalmente tengo que sumar los mismos elementos, ¿no? Y me queda de esta forma. Ahora, a veces me suelen pedir como series, es decir, yo podría esto escribirle como una serie o como un conjunto de números.
O si quisieran cambiarle de pronto de formato, podrían escribirle así. Podrían escribir 1, 2, 3, 3, 2, 1. Porque así viene, ¿no es cierto? Si ven aquí delta n vale 1. 2 delta n menos 1 vale 2. 3 delta n menos 2 vale 3. 10 delta n menos 3 vale 3. 2 delta de n menos 4 vale 2 y delta de n menos 5 vale 1. Lo único que hay que tener cuidado aquí es, por ejemplo, si a mí me diera una serie de esta forma, ¿cuál es el cero? Entonces, normalmente aquí deberíamos saber cuál es el cero, no necesariamente el primero, ¿no? Para saber cuál sería el origen o el que tiene el valor de cero. Entonces, yo podría hacerle aquí algo así. Normalmente por nomenclatura en los libros van a encontrar que el 1 se le llama 1 de 0, para saber que ahí está, ¿no? Sí. Pero podría estar en cualquier lado, es decir, a lo mejor podría haber sido aquí. A lo mejor pudo haber sido 3 de 0. Pues ya saben que el 3 tiene el delta. Por ejemplo, si hubiera estado ahí, ya saben que el 3 tiene el delta, el 2 tiene el delta menos 1, el 1 tiene el delta menos 2, el 3 de este lado de acá, del lado izquierdo, sería el 3 de delta más 1, el 2 de delta más 2 y el 1 de delta más 3, ¿no? Pero todo va a depender de dónde inicie. Como inicia en este caso en 1, al 1 le ponemos el 0. Ahora, eso también pueden graficar. Es decir, la hacemos analíticamente, pero la gráfica de la convolución quedaría de la siguiente forma. Pues si ustedes le grafican eso, desde el x de n, de este o del de acá, va a quedar de la siguiente forma. Tengo mi señal aquí. Bueno, digamos que empezamos en este valor. Sería 1, 2, 3, 4. Este está en el menos 5, ¿no? Y digamos que hasta 5. Esto vale n. Esta sería ya la convolución, ¿no? Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. La convolución vendría a ser, bueno, ya gráficamente, ¿no? Vendría a ser en delta, vale, bueno, o sea, 1, 1, 2 y 3, porque tiene hasta ahí, ¿no? No se olviden, sería y de n, con la convolución como tal. Y de n, ¿no? Entonces, sería en el 1, para delta 0, para n0 sería este valor. Luego van al 2, para el delta 1 vendría a ser en 2. Luego vendría a ser para 2, vendría a ser en 3. Vendría a ser 3. Luego en 4 se baja 2. Finalmente en 5 se baja 1, ¿no? Esa sería la convolución ya desde el punto de vista, ya escribiéndole gráficamente. Ya, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Pero en cambio el y de n, desde el punto de vista analítico, de la ecuación que vemos aquí, ¿no? Que está representada en esa ecuación. O también se le puede escribir como serie numérica, como está aquí, ¿no? Eso como serie numérica, teniendo en cuenta que cuál sería el delta para n igual a 0. Entonces sería la convolución, miren, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Sería esa forma. El delta de n, 2 delta de n menos 1, 3, 3, 2 y delta 5. ¿Sí? Esa sería la forma de la convolución desde el punto de vista gráfico, perdón, desde el punto de vista analítico. Ahora, si yo le voy a hacer desde otro punto de vista, sea gráfico, sea como hacíamos en tiempo continuo, tenemos que seguir unos ciertos pasos. Y los pasos vendrían a ser los siguientes. Los voy a ponerles abajo, ¿no? No se olviden, nosotros sacamos ahorita la convolución desde el punto de vista analítico. Lo que acabamos de hacer normalmente solo sirve cuando el número de muestras no son considerables. Si el número de muestras son ya muy grandes, realmente no tiene sentido hacer porque estas ecuaciones van a quedar súper grandes. Entonces no podría hacerlo, no sería muy tedioso hacer eso. Pero de forma general, si yo tengo ecuaciones que representen series numéricas de números infinitos o de secuencias infinitas, yo debo seguir ciertos pasos. Estos son pasos para la convolución. Para la convolución. ¿Cuáles son esos pasos? Los siguientes. Voy a ir escribiendo aquí. ¿Ya? El primer paso, bueno, llamarle el primer paso. Normalmente yo voy a tener los siguientes datos.
voy a tener el h de k, bueno, voy a tener el h de n, que ven aquí. Normalmente a mí que me suelen dar como datos informativos el x de n y el h de k de n también. ¿Qué es lo primero que debo hacer? La respuesta impulso, pasarle acá, que básicamente es lo mismo que hacíamos en continuos, ¿no? Que era h de tau. Se invierte en el tiempo, entonces la señal que les den en h de k, le invierten en el tiempo para obtener h de menos k. Y se desplaza mediante n para formar h de n menos k. Era lo mismo que sabíamos hacer de la parte del otro, que se acuerdan que era t menos tau. Aquí es algo parecido. Es decir, aquí lo que tengo que hacer es, en cambio en K, en continuo era de T menos tau, pero funciona igual, ¿no? Entonces la respuesta impulsiva se le invierte el tiempo, se le hace la transposición y luego se le hace el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es en K, no es en T. Luego de eso, tenemos que hacer lo siguiente. Las dos secuencias x de n y h de n menos k se multiplican. Bueno, aquí realmente es de x de k. Se multiplican, ¿no? Entonces las dos señales se multiplican y entre sí, ¿no? Para todos los valores de k con un n fijo. Ya de ver que este n se fija en un valor, ¿no? Ya de ver que el n se va moviendo, ya de ver gráficamente ya le van a entender cómo es eso. Pero la idea es que las dos señales se deben multiplicar para todos los valores de k con un n fijo, es decir, un n va a quedarse fijo. Luego se va a mover el n, se multiplica todos los k. Se mueve el n, se multiplica todos los k. Y finalmente esa multiplicación que me den cada interacción, la debo sumar. Y vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Dice que el producto de x de k, h de n menos k, bueno, aquí el producto entre ambos, ¿no? Se suman para todos los valores de k para producir una sola muestra de la salida y de n. Es decir, que cada vez que yo varíe, que cada vez que yo mueva en n, se van a multiplicar todos los k. Y para cada valor de k voy a hacer una sumatoria. Luego voy al siguiente n, multiplico todos los k, hago una sumatoria. Y finalmente estos pasos se repiten para todos los valores de n. Aquí no. Finalmente, todo se repite el paso del 1 al 3 a medida que n varía en el intervalo de menos de infinito a infinito para producir la salida y de n. Esto sería unos pasos para convolución desde el punto de vista genérico, se podría decir, es decir, para todos los, sea para secuencias ya infinitas o sea para secuencias finitas, me va a servir de la misma forma. Y nosotros más bien le vamos a llamar como convolución gráfica, ¿no? Para el ejercicio que hemos visto anteriormente. Nos vamos ahora a determinar la convolución, pero desde el punto de vista gráfico, aplicando esos pasos. ¿Sí? Sí, parece complicado, pero realmente es muy simple, ¿no? Es la misma señal. Voy a ponerla acá abajo. Pues no se olviden, inicialmente a mí me dan valores de h de x de n y h de n. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Les voy a pasar, les voy a pasar, les voy a ir mostrando poco a poco. Les voy a pasar les voy a pasar esto acá, ¿no? En la siguiente forma. No le voy a dar la vuelta. Vamos a hacer lo siguiente. Ya la señal. Es lo mismo que está arriba, no solo le puse K. Bueno, ahí está cambiado. Solo para hacer el ejercicio, ¿no? Aquí tengo x de n, ya que tengo x de k, pero es lo mismo, ¿no? Aquí tengo h de n y aquí tengo h de k. No les cambié de lugar, pero al final es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer inicialmente? Como dice acá arriba, ¿no? Primero la respuesta impulsiva h de k se le invierte para obtener h de n, n menos k. Lo primero que voy a hacer es tratar de formar esto. El h de n menos k. Es lo primero que voy a hacer, ¿no? Entonces, si le hacemos, por ejemplo, n menos k, en este caso, invertir el h de menos k y desplazarle en n menos k, básicamente va a dar lo mismo, ¿no? Porque si yo cojo y le viro, todos tienen el valor de 1.
Tienen 1, 1 y 1. Actualmente, si yo le invierto, me va a dar algo así. Ya les voy a poner cómo sería, ¿no? Y de paso voy a hacer cómo variaría en n, ¿no? Vamos viéndole acá. Entonces me queda de esta forma. Entonces sería ya la variación, ¿no? Pues fijarás en bien, funciona igual que en tiempo continuo. ¿Qué es lo primero que hice? Le giré, hice h de menos k y luego le moví en n. No se olviden, n es el que se va a mover. Esto es lo mismo que hacíamos, pero en tiempo. ¿Recuerdan que se movía en tiempo? Ahora se va a mover en n. Dan cuenta que n es como el tiempo. Entonces resulta ser que esta secuencia h de n menos k va a variar en n. Es decir, va a irse desde menos infinito hacia infinito. Va a dispararse en ese movimiento. ¿Quién es el que se va a variar? Va a variar n, ¿no? Va a variar n. Entonces vamos viendo. ¿Qué pasa? Y vamos a ir a ver los solapamientos, ¿no? ¿Qué pasa si n es menor a 0? Pues fijarse bien, si n es menor a 0 y van a hacer la convolución entre esta señal y esta señal, perdón, para n menores a 0. Pues si yo multiplico o hago la convolución entre esta señal y entre x de k y el h de n menos k, resulta ser que no hay solapamiento. Como no hay solapamiento, en ese espacio la convolución es 0. No sé si le ven ahí. Solo multipliquen, traten de poner, si le ponen uno sobre el otro, y van a darse cuenta que para n menor a 0 no hay solapamiento, entonces la convolución se hace 0. ¿Cuándo empieza a haber solapamiento? Cuando las dos se empiezan a chocar. ¿Y dónde se chocan? Recién se están chocando para n igual a 0, ¿no es cierto? Para n igual a 0. Entonces vamos a hacerle para ese caso. Entonces vamos a la siguiente, voy a seguir poniendo. Igual lo voy a poner acá para que le vean. Voy a poner x de k aquí. Para irle viendo. Entonces voy a poner x de k para no perder el de abajo. Y ahora voy a empezar a moverme, ¿no? En n. Voy a empezar a moverme en n. Aquí tengo, voy a empezar a mover en n. Ustedes se fijaron, ya empecé a mover. Fijarse acá, acá era para n menor a 0. Entonces para n menor a 0 la convolución daba 0 porque no hay solapamiento. Gracias bien. Entonces, como para que le vean, voy a moverle acá para que le vean. Un poquito. Imagínense que voy a hacer la multiplicación de estos dos. Bien, y hago la multiplicación y en 0, esto de acá al multiplicarse por lo de abajo, me da 0. Esto al multiplicarse por lo de arriba, me da 0. Por eso es que me da esto de acá, ¿no? Entonces me da 0. Ahí no existe solapamiento, pues no existe convolución. Pero ahora voy a empezar a mover. Ahora ese h de n menos k se empezó a mover, miren. Es el caso que tenemos acá. Se va a empezar a mover. Acá abajito. Entonces, miren, va a empezar a mover. Y se empezó a mover el de acá. Es decir, este ya se empezó a desplazar. Y ahora vamos a decir que el n vale 0. N es igual a 0. El momento que n es igual a 0, resulta ser que si hay solapamiento. Voy a moverle de nuevo hacia acá. Imagínense que entre los dos voy a hacerle solapamiento, miren. Y cuando los dos valen, bueno, el x de k se encuentra en 0 y el h de n menos k se encuentra en 0. Pues para el resto de valores de 0, pero justo para n igual a 0, si ustedes se fijan aquí, va a haber multiplicación. Para los otros, miren, esto al multiplicar se hace 0, esto al multiplicar también se hace 0. No solo habría solapamiento en el valor de n igual a 0. Entonces, si le ven la convolución, se van a ver de la siguiente manera. Justo para n igual a 0, la convolución me va a quedar de esta forma. Miren, me queda de esta forma. Pues al multiplicar o al hacer la convolución, ¿no es cierto? Entre este de aquí, el de aquí y el de aquí, el resultado es este. Aquí vemos que solo existe solapamiento en n igual a 0. Como existe solapamiento en n igual a 0,
ya puedo sacar el y de 0. Entonces el y de 0 es igual a la sumatoria de todas las multiplicaciones. Pero como solo hubo una multiplicación y se multiplica 1 por 1, el y de 0 vale 1. ¿Sí? Es justamente lo que dice acá en el algoritmo. Dice, las dos secuencias se multiplican entre sí para todos los valores de K. El producto se suma, entonces aquí suma el producto, pero solo hay un elemento, entonces no, la sumatoria es solo de un elemento, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el n en vez de 0 vale 1? Nos vamos al siguiente valor. Vamos a hacer lo mismo. Me voy al siguiente valor, le pongo acá. Le pongo aquí nuestro elemento de aquí. Bueno, tengo este de aquí, voy a irle haciendo. Ahora me moví en n. Para que le vean, me voy a mover en n, ¿no? Entonces el elemento de acá se sigue moviendo, miren. El h de n menos k se sigue moviendo. Se desplazó un poco más en n. Y ahora ya se movió 2. Si ven acá, solo había en el de aquí. Ahora hay en 0 y hay en 1. Pues ahora debo multiplicar ambas señales. ¿Cómo sería el valor de la convolución? Sería la siguiente forma. Sería esta forma, ¿no? Si ahora ya existen dos multiplicaciones. No se olviden, esto es cuando el n es igual a 1. Está moviendo, ¿no? El n se movió igual a 1. Y así se va a mover para todos los valores, ¿no? Para n0, para n1, para n2. Entonces, si ven al momento de hacer la multiplicación, el resultado es de esto. Y a este le pueden llamar y de 1. Y el y de 1 es igual a ¿cuánto? Fíjense, aquí ya tengo dos multiplicaciones. Se multiplicó este delta de 0 por este delta de 0 y este delta de menos 1 por este delta de menos 1 y me quedó estos dos en 0 y en 1. Cada uno con amplitud de 1. Entonces 1 más 1, el del y de 1 me queda 2. Estoy siguiendo el algoritmo que me indica acá. Las dos secuencias de x de k se multiplican entre sí para todos los valores de k con n fijo. El n vale 0, multiplico todo. El n vale 1, multiplico todo. El n vale 2, multiplico todo. Y así todo, ¿no? Y luego hago la sumatoria para obtener la salida en ese valor. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para el siguiente, creo que ya le van a entender ahí. Voy a irme al siguiente, ¿no es cierto? Al siguiente valor, que sería para n igual a 2. Voy a hacer lo mismo. Tengo la señal x de k que no se mueve. Esa es la fija. La que se mueve es la h de n menos k. Y ahora ya se movió para n igual a 2, se movió 2n. Miren, como ya se movió 2n, sería para n igual a 2, ¿no? Vendría a ser para n igual a 2. Como tengo el h de k, el momento que yo hago la operación de la multiplicación, como me indica, voy a multiplicar este elemento por este elemento. Y como me quedaría para n igual a 2, y me quedaría la siguiente convolución. En n igual a 2, ¿no? Entonces me queda de esta forma. Como ven aquí, ya tengo tres elementos. Deltas, en el delta normal, en delta n-1, delta n-2, -1 y -2. Y acá igual, multiplicaría este y por el de acá. El de acá no, porque en 3 no tenemos acá, entonces quedan simplemente tres barritas, ¿no? 1, 2 y 3. Cada uno con amplitud de 1. Entonces, si ven aquí, moví n, multiplico todo y luego veo la sumatoria. Entonces sería el y de 2. El y de 2 sería igual a 4. 1 más 1 más 1 sería igual a 3. En y de 2 vale 3. Y si vamos a ver esta secuencia que se había dado acá arriba, desde el punto de vista analítico, si ven, vale 1, vale 2, vale 3. El siguiente también debe valer 3. Pues para 0, para 1, para 2. Ahora nos tocaría ir para n igual a 3. Para n igual a 3 se hace la misma historia. Vamos al siguiente. Para n igual a 3, la misma historia, ¿no? Pues ya con esto ya va a quedar súper claro. Voy para n igual a 3. El x de n, el x de k, perdón, se queda quieto, no se mueve. El que se mueve es el h de n menos k, ¿no? Que de esta forma, entonces ahora va a valer para n
igual a 3. Se movió, ¿no? Si ven, el n se queda fijo y empieza a multiplicar el k y el k. El k en delta igual a 0, en k el delta igual a 1. El k en delta menos 1, menos 2, hasta todos los que se multipliquen, ¿no? Entonces, en este caso, esa multiplicación o esa convolución resulta ser la siguiente, resulta ser la que está acá, ¿no? Queda así, bien. ¿Qué es lo que hago? Multiplico para un n fijo todos los k. Para un n fijo multiplico todos los k. Para delta igual a 0 vale 0 en h de n menos k y vale 1 para x de k, pero en este caso va a hacerse 0. Y para el resto va a hacerse 1, ¿no? Si vemos ahí, el resultado de multiplicación es esto, ¿no? Luego tengo que hacer la sumatoria, entonces ahora le voy a llamar y de n3. Sería igual a, tengo la sumatoria 1, 2 y 3. Me quedaría 3, ¿no? Y así va apareciendo la secuencia de arriba. Si ven, me aparecen, no estaba, 1, 2, 3, 3. Y si se sigue moviendo, luego va a chocar 2, luego va a chocar 1 y finalmente la convolución se moriría porque ya al pasar n mayor a 3, bueno, n mayor a 6 ya no se chocan, ¿no? Entonces esa sería la convolución desde el punto de vista gráfico. Bueno, en la siguiente clase vamos a darle un poquito más referente a esto. ¿Sí? A lo que les quería decir que la prueba quedaría para el siguiente miércoles. La prueba va a ir de los temas que no se han sido evaluados, ¿no? Espero hasta mañana ya mandarles el deber y ya podrían realizar el deber, ¿no? Iría la prueba hasta aquí, hasta lo que es convolución desde el punto de vista gráfico. En la siguiente clase vamos a hacer un poco más de ejercicio y ya va a quedar un poco más claro. Y con lo que hagan el deber, ahí va a quedar súper claro, ¿no? Entonces quedaríamos hasta ahí. Espero hasta mañana ya mandarles el deber y ya les subo también las clases para que vayan practicando y haciendo el deber, ¿no? Quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. Que pasen bien. Hasta luego.